Tenemos esta hojita, hermanos, que dice relacione el don, y pues es un ejercicio muy sencillito. Hay que ver el nombre del don y luego relacionarlo con su definición que está al otro lado. Entonces hay que hacer ese ejercicio muy sencillito, no tiene ningún problema para que lo hagan, o si tiene mucho problema. Ahorita los repasamos, hermano, no se preocupe. Traigo orejas de burro para el que no pueda. Aquí en el culto va a tener que portar sus orejas de burro, pero háganlo con calma. Tenemos hasta las 6 de la tarde, hermanos, entonces tómese su tiempo. Trate de responder, no solamente lo lea, trate, esfuércese por responder lo mejor que pueda, porque eso nos va a ayudar para ver un poquitito más y comprender un poquitito más acerca de los dones espirituales. Muy bien, vamos a revisarlo juntos, hermanos, para que no se quede ahí con la duda. Este es un material que hace algunos años dio Lifeway en su material de escuela dominical, y lo encontré y lo quise traer para que hiciéramos este ejercicio. Son 16 reactivos. ¿Quién acabó los 16? ¿No? ¿Quién hizo 10 o más de 10? Muy bien, gracias, hermanos.
¿Quién hizo 5? De 5 a 10, contestó de 5 a 10. Muy bien. ¿Quién contestó menos de 5? Bueno, no se preocupe, hermanos, así estoy yo, no contesté ni uno, pero ahorita lo sacamos bien. Mire, dice capacidad, vamos con el inciso A. Capacidad especial para curar enfermedades aparte de los tratamientos convencionales. Sanidades, sí. Entonces debe estar en el número 4. Esa estaba regalada, ¿no? Esa estaba sencillita. Inciso B, la capacidad de dar el mensaje espiritual en un idioma desconocido para el que habla. El 8, lenguas. Muy bien, lenguas. Ahí van juntos, ¿no? Letra C, capacidad para comunicar las verdades de la palabra de Dios y ayudar a los creyentes a aplicarla. Puede ser 12, ¿sí? Enseñanza, ¿sí? Ok. Si no, pues al rato le tachamos, hermanos, ¿cuál es el problema, no? Letra D, capacidad para organizar y coordinar proyectos o personas para una causa espiritual. Ayudar a administrar, puede ser. Vamos a dejarla pendiente. Sí, dice, letra E, capacidad para ver el camino adelante y convocar a otros a seguir ese camino. Probablemente 15, ¿no? Presidir, el que liderea, ese es el líder, el que va adelante. Dice, fíjese cómo lo dice, para ver el camino adelante y convocar a otros a seguirlo. Póngale ahí por un ladito y luego checamos. Porque no trae solución, hermanos, estamos aquí, no crea que yo traigo las respuestas aquí, estamos juntos. Dice letra F, palabras que transmiten un discernimiento especial para aplicar la verdad de Dios a una pregunta o situación. Sí, pero dígame el número. 2, palabra de ciencia. A ver, vamos a verlo ahí, dice que transmiten un discernimiento especial para aplicar. Aplicar es más sabiduría que ciencia. Recuerden que ciencia es más la parte teórica y la sabiduría es la parte práctica. Sabio no es el que sabe mucho, sino el que puede aplicar lo que sabe. Yo digo, hermanos, pues total, lo más que puede pasar es que cuando encontremos la solución de no, está todo mal, hermanos, bórrelo. Bien, vamos a la que sigue. G, gracia especial para demostrar perdón e interés por aquellos que son débiles o han caído. 16 puede ser misericordia. Puede ser la 13. Yo también me inclino por la 13, pero bien, sí. Vea la diferencia de definición de exhortar a la que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que el que exhorta es el regañón y no necesariamente lo definen de otra manera. H, capacidad para distinguir lo bueno, lo malo, lo divino de lo demoníaco. Discernimiento de espíritu, número 7. Letra I. Ya se repitió. Dice letra I, capacidad para realizar actos sobrenaturales con el fin de validar la verdad del mensaje de Dios. Milagros, muy bien. Ese es el número 5. J, palabras que provienen de una iluminación o comprensión especial de la palabra y los caminos de Dios. Ahí sí son ciencia. Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que van muy juntos estos dos dones, no? Uno es la parte teórica, que es la ciencia, la otra es la parte práctica, que es la sabiduría. Letra K. Sí, hermana. Gracia especial que resulta en el compartir en forma generosa los recursos personales. Repartir. ¿Perdón? ¿Sí? 14. ¿El 10? Puede ser, hermana, puede ser, pero parece más el 14, puede ser el 16. Son los que nos están dando lata esos números, ¿verdad? Sí. Muy bien. Letra L, medida sobrenatural de fe.
para llevar a cabo los propósitos de Dios. Pues fe, ¿no? Ahí sí ya no estaba nada difícil esa. Letra M, gracia especial para ayudar a otros en tareas que no se publiquen y que requieren sacrificio personal. Servir, muy bien, 11. N, capacidad para interpretar un mensaje dado en otro idioma. Interpretación de lenguas, la número 9. ¿Sí? Letra O, palabras que alientan a los creyentes a vivir de manera piadosa y con santidad personal. Dice mi hermano que hacer misericordia. Mi hermana puso por ahí exhortar, dicen también de este lado. Puede ser exhortar. Sí. Ok. Entonces, puede ser que la G fuera misericordia y esta fuera exhortar, porque esta parece más exhortación. Letra P, palabras que predicen y anuncian la palabra de Dios a otros. Profecía. Muy bien. Fíjese que esto lo hizo los bautistas del sur, hermanos. Sin embargo, yo a esa última definición le quitaría palabras que predicen. Le voy a decir por qué. Porque contradice un texto bíblico. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Según el autor a los Hebreos, no se requiere más profecía porque en Cristo Jesús Dios dijo todo lo que tendríamos que saber, ¿verdad? Entonces ya no se requiere saber qué va a suceder, porque en Cristo Jesús estamos completos, dice la palabra. Entonces, por eso es que yo creo que la profecía se ha cerrado ya. Sí. Y entonces ahí en Hebreos fue escrito antes de Apocalipsis. Sí. Exacto, pero ya el Apocalipsis es una revelación de los tiempos finales. El resto de profecías era de lo inmediato que iba a acontecer al pueblo de Dios. Eran profecías a corto plazo, vamos a decir, y Apocalipsis es una profecía a largo plazo. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Por qué decimos esto? Porque el autor a los Hebreos dice, ya no necesitas saber lo que Dios va a hacer, porque en Cristo Jesús ya tienes garantizado el futuro, ya está todo lo que Dios iba a decir, ya lo dijo. Entonces hay que comprender esto. Nosotros no necesitamos saber, por ejemplo, cómo te va a ir en el futuro, como la gente, ¿no? Que dice, ¿qué me va a pasar aquí a 5 o 10 años? En Cristo estás completo, estás seguro en Él. A los que aman a Dios todas las cosas en fin, ya no requerimos de eso. Ya está, la profecía se completó en Cristo Jesús. Lo que Dios iba a decir lo dijo y hasta ahí, y quedó el Apocalipsis, ¿no? Entonces Hebreos 1 dice que se ha cerrado ya el tiempo de la profecía, que lo que Dios quería revelar al hombre ya lo reveló en Cristo Jesús, punto. Sí, hermanos, entonces esto lo hicieron los bautistas del sur. Sin embargo, yo quitaría esa parte de palabras que predicen y simplemente diría que anuncian el mensaje de Dios a otros. Ajá. Claro. Sí, pero no les revelamos nada nuevo porque eso está escrito, ¿va? Sí, no. Pero aquí la redacción tiene que ver más con lo que hacen algunos, ¿va? De estar diciendo, por ejemplo, mire, no sé si lo ha notado, pero les los decía la otra vez. Viene el huracán, se inundan poblaciones y después de eso alguien dice, Dios me había dicho que se iba a inundar. Pues nos hubieras dicho antes. No, si ya te lo había dicho el Señor, pues dinos para ponernos el traje de baño. Y no nos digas ya cuando pasó y estamos aquí con el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, estas cosas son las que yo no creo, hermana. Todo esto que ya está en la Biblia, bueno, eso es
como usted dice, puede ayudar y puede servir para que ellos conozcan de Cristo Jesús y vean que Dios sí mostró cosas con anterioridad, ¿verdad? Pero realmente les decía yo hace 8 días, el don de profecía tiene que ver más con la predicación de la palabra que con la predicción de las cosas, ¿no? Con la predicción de las cosas. Los profetas de la Biblia mismos, en un 90 y tantos % predicaron la palabra y un porcentaje muy mínimo predijeron lo que iba a suceder. Con todo, otro día hablaremos de la profecía, hermanos. Tenemos muchos temas pendientes. Ahí váyanmelos anotando, ya los vamos echando para futuro. Les voy a decir yo, por ejemplo, que aún con la profecía tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Por lo que le llaman el fenómeno de la visión profética. Voy a tratar de explicar así rápido, hermanos. Pero esta como está fuera del tema de los dones, sí tiene costo esta enseñanza. Ahorita voy a pasar aquí mis recibos. ¿Qué es lo que sucede con los profetas? Que los profetas en algunos casos profetizaron, pero no distinguieron el tiempo en que se iban a suceder las cosas. Voy a decirles algo. Si yo me paro aquí frente a esta columna y entonces yo digo, veo una columna, ¿no? Y no es una, son 3, pero como están alineadas y yo estoy parado aquí, solamente veo una columna. Los profetas se pararon aquí y vieron para allá y dijeron, veo una columna, o sea, veo un acontecimiento, y a veces hablaban de acontecimientos de antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo, pero ellos no distinguían eso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos parados aquí entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y nosotros decimos, hay profecías que se cumplieron allí y hay otras que se van a cumplir allá. Pero lo vemos por la posición que ocupamos en el tiempo. No sé si queda claro, hermanos. Ellos vieron un solo evento y dijeron, va a suceder. Y por eso hay textos que dicen de la ira de Dios, ¿no? Y nosotros no sabemos, quién sabe cuándo va a ser eso. Y hay cosas que no logramos entender por eso. Porque ellos vieron un solo evento, estaban parados allá. Nosotros estamos parados entre las dos venidas de Cristo, en Belén y la venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, alcanzamos a distinguir que hay profecía que ya se cumplió ahí y profecía que se va a cumplir acá. Por eso es que ni siquiera la profecía que ya está dada nos es tan fácil de comprender. Sí quedó claro, hermanos, porque hay profecía que se cumplió en el tiempo que vino Jesús y hay otra que se va a cumplir para el fin de los tiempos. Le llaman el fenómeno de la visión profética. Entonces, ellos, desde el punto histórico que les tocó vivir, se asomaban y decían, Dios va a juzgar al mundo, pero no sabían cómo, ¿no? Y entonces ahí lo ven en los profetas, que dice, vendrá montado en un pollino, y uno dice, así va a ser la venida del cielo. No, esa fue la entrada ya en Jerusalén. La otra dice que será en caballo blanco. Y entonces hay ese tipo de lenguaje que necesitamos comprender. Por eso yo les digo que para entender a los profetas, usted tiene que situarlos en el momento histórico que profetizaron. Tiene que saber qué estaba pasando en ese momento para poder entender lo que dijeron. Porque si no, no se entienden las cosas. Sí queda claro, hermanos. Por eso leemos la historia de México y luego nos queda bien rara ¿cómo que? A ver, explícame cómo que Juárez que estuvo, que vivió aquí, que vivió allá, que vivió en todos lados. Bueno, pues tendrás que leer la historia y ver que por los fenómenos sociales que se dieron en tiempo de Juárez, agarró la presidencia y se la llevó por todos lados, ¿se acuerda? Entonces anduvo por todo el país y ponía la presidencia donde llegaba. Y si no sabemos eso, pues no entendemos por qué hay tantas casas de Juárez por todos lados, ¿no? Va uno y dice, no es cierto, yo ya la había visto en otro lado. No, pues sí es cierto, porque anduvo por todos lados. Si no tenemos el contexto, no entendemos qué sucedió. Igual nos pasa con los profetas. Por ahí hay una Biblia que está ordenada cronológicamente, porque usted sabe que la Biblia no la tenemos en orden cronológico. Entonces, esa Biblia nos ayuda mucho porque va leyendo la narración, especialmente ahí en Reyes, y mete la profecía del profeta que estaba allí. Entonces eso nos sitúa muy bien en lo que estaban viviendo para poder entender qué es lo que estaba pasando. Ya me fui por otro lado, hermano. No tenía nada que ver con los dones espirituales, pero espero que les sirva eso para su lectura de la Biblia, porque luego leemos los profetas y ni entendemos. Pues quién sabe qué está diciendo
váyase al contexto histórico. Vea ahí las referencias que le dan, de qué libro están hablando, y va a ver que hay profetas que fueron contemporáneos. Porque nosotros los tenemos así como cuál fue primero y cuál fue después, y algunos estuvieron juntos. Y eso le da sentido a sus profecías y nos ayuda a comprender más. Sí, hermanos, esa fue una cápsula cultural. Está bien, vengo de buenas, va sin costo, pero la otra sí ya se las cobro, ¿eh? Entonces vamos ahí a seguir con los dones. ¿Tienen otra hojita? Donde vamos a escribir algunas definiciones un poquito más grandes, y escogimos los dones que más trabajo nos dan para entender. Entonces, vamos por favor, Héctor. Hay que adelantarnos. Ya la tenía yo hasta... Vete por un lado en las chiquitas, hasta donde dice dones de soporte, y empiezan las definiciones, por favor. Están todas las definiciones, hermanos, pero pues no quiero que más para abajo. Ahí, ya nos pasamos. Ahí, dones de soporte. Son los que tienen ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de estos? Les decimos dones de soporte porque es la estructura de la iglesia. Son los dones que dan estructura a la iglesia. Entonces, vamos a revisar las definiciones de estos dones. Entonces, vamos al profeta. Copie hasta donde usted necesite para que quede clara su definición. Yo se la leo. Dice: es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo, que divinamente capacita a hombres por medio de las Escrituras para que puedan comprender y comunicar la voluntad de Cristo para su pueblo. Proclaman verdades previamente escondidas en la palabra, pero ahora necesarias para la iglesia por las circunstancias contemporáneas. Dice: el que tiene el don de profeta interpreta correctamente el mensaje y lo aplica acertadamente a la vida. De ahí copie lo que usted necesite, porque está muy largo, ¿verdad? Entonces copie lo que usted necesite para que le quede claro qué es este don de profecía. ¿Qué es este don de profecía? ¿Se acuerda que le dije? En pocas palabras son los predicadores, ¿no? Son los predicadores, gente que tiene esa facilidad, dice, de comprender y comunicar. Básicamente esas dos palabras van a definir el don espiritual: comprender la Biblia y comunicarla. ¿Todo el que la comprende la puede comunicar? Pues no necesariamente, ¿verdad? Hay quien la comprende muy bien para su vida, pero le es muy complicado comunicarla. Entonces las dos palabras tienen que ver con este don. Si quiere copiarla toda, cópiela toda, pero yo creo que podríamos de ahí entresacar cosas y tener bien claro qué es y de qué se trata este don espiritual. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya sabe que aquí, como las bodas, hable oro, calle para siempre, ¿no? Lo que hoy no se pregunte ya se lo lleva a la tumba usted. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el fin último es que usted descubra su don espiritual y lo ponga a servir en la iglesia. Entonces, pues necesitamos saber exactamente de qué se trata. Pues es que veo que siguen escribiendo, mi hermano, no. Si usted quiere una copia de esta presentación, pues también se la puedo dar. Nada más necesitamos una memoria que traiga para poderlo hacer, y se la puedo pasar. Yo creo que el siguiente curso va a ser de taquigrafía, para que rápido copien allí y avancemos en esto. ¿Alguien de los que está aquí sí estudió taquigrafía? Oh, hermano, mi respeto para ustedes. Era un lenguaje ahí raro.
Mi mamá lo usaba y son puros ganchos y puras cosas, no es letra común. Muy bien, vamos al que sigue, hermanos. Vamos al que sigue porque si no vamos a revisar 3 dones esta mañana. El que sigue es el don de apóstol. Es el don de apóstol. Dice, este es el don de misionero. Es la habilidad otorgada divinamente para comunicar el evangelio en una manera relevante en la cultura propia o transculturalmente para ganar a la gente para Cristo y organizarla en iglesia. Un apóstol es una persona con múltiples dones para su ministerio y se relaciona más a la obra que a una sola iglesia local. Mientras que van copiando, les digo que ayer en la reunión que tuvieron los jóvenes de Creativa estuvo un misionero aquí con su esposa, hablando un poquitito del trabajo que andan haciendo ellos allá en países lejanos. Y es eso, hermanos, dice comunicar el evangelio de manera relevante en la cultura propia o transculturalmente. Misionero no es el que se va lejos, misionero es el que interpreta la cultura para comunicar la palabra de Dios. Porque pensamos que misionero es el que anda allá en China y pues sí son esos, pero también hay misioneros dentro de nuestras ciudades. Hay misioneros a las tribus urbanas, por ejemplo, a todos estos grupos dark y punk y todos esos. Hay misioneros para ese tipo de grupos también. No son los kilómetros lo que lo hacen misionero. Dicen que son las barreras que se brincan para comunicar el evangelio. Entonces, ¿se pueden brincar barreras para ir a grupos dentro de nuestra comunidad? Sí. Si usted predica a los dark, pues hay que brincar algunas barreras de lenguaje, de cultura, de imagen, de esas cosas. Entonces, el misionero no se hace por kilómetros, sino por barreras que brinca. Espero haya quedado claro eso, hermanos. No es la distancia, pues, sino es el trabajo que llevan ellos. Y es importante que dice, se relacionan más a la obra que a una sola iglesia local. Entonces son gente que se relacionan, pero no específicamente con una sola iglesia, sino con varias iglesias que los envían, los sostienen, los ayudan y todo esto, ¿no? Entonces este es el don de apóstol, el misionero. Ojo, hermanos, ojo. Hoy en día hay muchos apóstoles, pero no son misioneros, hermanos. Es una mala interpretación que se ha hecho de la palabra. Más bien, ellos quieren interpretar que son pastores de pastores. Eso es lo que quieren decir ellos, que tienen a su cargo varias iglesias, ¿verdad? Así como este es el pastor de 3 o 4 o 5 o 20 pastores. Como que esa es la idea que quieren transmitir. Pero apóstol es enviado, es el que va, el que se envía para predicar la palabra, y el don tiene que ver con esto. ¿Qué dones serían deseables para un misionero? El servicio, ¿no? El servicio. Sería deseable que un misionero tenga don de servicio. ¿Qué más? El de misericordia, ¿no? Pues que tenga un corazón para... Exactamente. Y de gente con mucha necesidad a veces, ¿no? También, enseñanza, el de profecía sería deseable que lo tuvieran. Hermanos, no tenga miedo, el de lenguas, ¿no? Sería deseable que pudieran llegar y comunicar bien el mensaje en la lengua nativa. Porque usted ha estado en predicaciones de esas que se predican en un idioma y se traducen a otro. ¿A poco no es bien pesado? Y luego si usted le masca el inglés y lo están predicando en inglés al español, peor, porque medio le pesca uno en inglés y medio le pesca en español. No la pesca uno bien en ninguno de los dos, pero es peor todavía. Entonces es complicado, es deseable que el misionero pueda hablar la lengua local. Vamos al que sigue. Evangelista. Dice, el don de evangelista es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo de poder predicar a Cristo a personas y a grupos de no cristianos, ojo, con mucha efectividad. La meta es que reciban por fe a Jesucristo, llegando a ser sus discípulos y miembros responsables de una iglesia local. También es dado a las iglesias para capacitar a sus miembros para que ellos se unan a la tarea de proclamar las buenas nuevas. El don de evangelista, hermanos, es dice predicar a grupos no cristianos con mucha
efectividad. Yo no sé si usted le tocó escuchar, pero si no, pues ahí en internet hay muchos sermones de él, al hermano Billy Graham. Era un tremendo evangelista, hermanos, tremendo evangelista. Él fue el que detonó mucho este movimiento de predicación en estadios. Y a mí me tocó escucharlo en la Ciudad de México, en la Arena México, ahí donde se hacen las peleas de box, ahí predicó él. Y era increíble porque predicaba corto, quizás unos 20 minutos máximo, pero eran ríos de gente que bajaban recibiendo a Cristo Jesús. Pero de veras, cantidades, hermanos. Tenía una facilidad de predicar la palabra para el no creyente. Si no lo conoció, pues ahí en YouTube hay muchos videos de él y puede ver. Y predicaba con traducción, pero muy bien. Entonces tenía este don muy definido en su vida y lo utilizó bien, gracias a Dios. Él vive todavía, pero ya es anciano, ya está muy enfermo. Acaba de publicar un libro el año pasado que se titula Casi en casa. Casi en casa se titula el libro, y ya habla de sus experiencias finales como un siervo de Dios ya en sus últimos años. Bonito libro, si lo ve, échele una leidita. Se llama así, Casi en casa, de Billy Graham. Es importante lo que dice, no solo él comparte, sino capacita a la iglesia para que lo haga. Esa es otra, lo que yo les decía, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre tener este don y tener que hablar de Cristo? Todos tenemos que hablar de Cristo. Eso es una obligación, porque Dios nos dijo que esa era nuestra labor para hacer. A través de Cristo Jesús nos dio el mandato. Entonces todo lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que este tiene? Bueno, la diferencia con nosotros es que estos lo hacen con mucha efectividad. Quizás a nosotros nos cueste un poquito más, no tengamos tanto fruto como ellos, pero tenemos que hacerlo y dará fruto en su momento. Entonces, no hay excusa, hermanos, porque a veces decimos, vamos a hablar de Cristo. No es mi don, hermano. Pues no será su don, pero sí es su obligación. Tenemos que hacerlo. Entonces, la diferencia es que a estos se les va a dar de manera muy efectiva. ¿Sí? Recuerden, son dones de soporte, hermanos. ¿Cuántos llevamos? 3, ¿no? Vamos al otro. Pastor diagonal maestro. Dice, su función no es tomar el mando y hacer por ellos lo que, ¿qué dice? Y hacer por ellos lo que es su ministerio. Muchas veces más bien es fungir como entrenador y catalizador, haciendo posible que ellos mismos se encarguen de la obra del ministerio. ¿A quién se refiere con ellos, hermanos? A la iglesia. A veces llega un pastor y decimos, pues a descansar. Ya lo trajimos para que chambie, ¿no? Hay que haga la obra y ahí nos vemos, que nos entregue los resultados luego. No es esa la labor. Por eso dice ahí que no es tomar el mando por ellos, es decir, no es hacer lo que la iglesia tiene que hacer, sino que dice es un entrenador y un catalizador. Aquí hay químicos. ¿Para qué son los catalizadores, hermanos? Para acelerar las reacciones, ¿no? La función del pastor es que acelere la reacción de la iglesia, el cambio en la iglesia, que pueda llevar esto hacia adelante para que la iglesia haga la obra del ministerio. La labor del pastor es que hagamos juntos el ministerio, hermanos. ¿Ha oído esa frase que dice, pues el pastor no me visita? ¿Y qué cree? No está para visitarlo, está para enseñarle a visitar y nos visitemos unos a otros. ¿Sí queda claro, hermanos? Con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el sindicato de pastores, de todo el grupo de pastores. No, el pastor no está para hacer lo que nadie quiere hacer, está para que hagamos juntos. Hay que salir a invitar a los niños para la escuela bíblica. Pues esa es labor de todos nosotros, no del pastor. No es de que me den 1,000,000 de folletitos y órale a repartir a las calles, sino que vayamos juntos y que lo hagamos. Y si quiere, y si usted dice yo no sé, pues yo le enseño, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Esa es la labor del pastor. Por eso es pastor diagonal maestro. Sí es el que cuida, pero también su labor es capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio. Esa es la labor del pastor. No es venir a hacer en lugar de ustedes, porque si no se vuelve una tarea imposible. Entonces recuerde, hermanos, ¿por qué dejamos en 4 dones los dones de soporte?
porque la mejor manera de interpretar esto es pastores que enseñan. ¿Sí? Ese es el don, pastores que enseñan. Por la traducción que usamos pareciera que dice pastores, además maestros, pero más bien la idea son pastores que enseñan, porque hay un don de enseñanza que también se habla después. Si no, parece como que duplica el don, ¿no? Entonces es pastores que enseñan. ¿Sí? ¿Quedó claro, hermanos? 4 dones de soporte tenemos: profecía, apóstol, evangelista, pastor maestro. Pastor maestro. 4 dones que dan estructura a la iglesia. Esta gente no es la más importante de la iglesia. Quiero subrayar bien eso. No es la más importante de la iglesia. Son los que Dios puso para capacitar a la iglesia, para impulsar a la iglesia, para animar a la iglesia, pero son para eso. Son para eso, no son para hacer todas las cosas, sino son para impulsar a la iglesia. Preguntas hasta aquí. Sí, hermana. No, porque duplica con el don de enseñanza. El maestro tiene el don de enseñanza. Aquí el texto lo que habla son pastores que enseñan. En esa versión. Por eso les digo yo, la palabra griega no deja ver eso. La idea es pastores que enseñan. Es Reina Valera quien traduce así, pero no es necesariamente la mejor manera de entenderlo. Porque después, cuando hablamos del don de enseñanza, duplica, ¿no? Duplica. Si ya hay pastores y maestros y luego el don de enseñanza, pues ¿dónde queda este? La idea de estos 4 dones de soporte son pastores que enseñan, que capacitan a la iglesia. Bien, ¿se acuerda que hace 8 días le dije que yo solito me iba a echar a los espinos? ¿Se acuerda? Pues lo voy a volver a hacer porque vamos a la definición de los dones de señal. Bueno, ahí hay una diapositiva más. Dice: el pastor maestro es presentado en Efesios 4:11 como un don, es decir, un hombre dotado divinamente que tiene la tarea de capacitar a los miembros de la iglesia para que descubran sus propios dones y los utilicen en el ministerio. Como pastor maestro debe alimentar a los miembros con la palabra de Dios, cuidar de sus vidas, sanar sus heridas, aconsejarlos, animarles, exhortarles y confirmarles en la fe. ¿Qué cree que estoy haciendo, hermanos? Enseñándoles, fíjense lo que dice ahí, capacitarlos para que descubran sus propios dones y puedan involucrarse en la obra. Por eso es que estamos metidos en estos asuntos, ¿sí? Y bueno, además dice, debe de alimentar, cuidar, sanar sus heridas y aconsejarles, animarles y exhortarles. Preguntas, hermanos. ¿Nada? Vámonos a los que siguen, porque se nos acaba el tiempo. Y ya están llegando los hermanos de la convención. Ay, bienvenido, Jaime. Dios te bendiga, Vero. No me lo va a creer, pero ellos estuvieron conmigo en el seminario. Ellos se ven más jóvenes que yo porque los han cuidado, pero a mí no me han cuidado. Muy bien, vamos adelante, hermanos. Dones de milagros. Ahí los tienen. ¿Se acuerdan que dijimos que son los dones de señal? Dones de milagros. Dice, es la capacidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para poder servir como el agente humano por medio de quien Dios obra un evento tan extraordinario que no puede ser explicado por fuerzas naturales. Así se certifica que el agente ha sido comisionado para declarar una revelación especial a los que atestiguan el milagro. Como don de confirmación en la edad apostólica, los milagros no garantizan la fe ni la incrementan. Hay gente que piensa que vamos a ganar este mundo para Cristo si hacemos muchos milagros, hermanos. Los milagros no llevan a la fe. Realmente lo que dan es que confirman el poder de Dios y lo dejan ver a la gente, pero no es haciendo campañas de milagros como vamos a ganar este mundo para Cristo. Es viviendo una fe real en Cristo Jesús. Entonces, ¿existe el don? Sí. ¿Se ve? Sí. Ya se los decía yo, especialmente en aquellos lugares donde se requiere, donde la gente no conoce de Dios. Mire, para nosotros es muy simple hablar de Dios porque hemos crecido en una cultura monoteísta, o sea, de un solo Dios. Allí en el seminario había contacto con una señora, me parece japonesa, por ahí de esos orientales, donde le hablaron de Cristo y ella decía, me parece muy bien, este va a ser mi Dios número 1001. Y le dice, no, este es el único Dios. No,
yo tengo 1000 dioses, este va a ser el 1001. Y le decía, no, este es uno nada más. Y en su cabeza no cabía la idea de un solo Dios, porque había crecido en una cultura donde se hablaba de muchos dioses. Bueno, pues esto es lo que se necesita. Ellos necesitan comprobar y certificar en sus lugares que es el único Dios verdadero, y se dan este tipo de dones y se dan este tipo de manifestaciones. Culturas donde se requiere que el poder de Dios sea manifiesto y que se vea que este es el Dios verdadero, ¿no? El Dios que realmente tiene poder. Entonces, así es como se define este don de milagros. Es importante, la parte final: no garantizan la fe ni la incrementan. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque ni siquiera en otras religiones los milagros producen fe. Yo no sé si usted leyó, esto no tiene que ver con los dones, esto ya es más chisme que otra cosa, ¿verdad? Pero no sé si usted leyó cuál fue el milagro que le dio la canonización a Juan Diego, pero fue una noticia muy sonada porque un muchacho cruzando un puente iba drogado y se aventó para abajo del puente peatonal. Entonces se le fracturaron hasta las pestañas, para que me entiendan, ¿no? Se fracturó completito. Pero se repuso, se repuso. Y entonces la mamá dijo que ella le había pedido a Juan Diego que lo sanara. Entonces dijeron, pues ese es el milagro que se necesitaba, con ese es santo, con ese le vamos a canonizar. Y cuando sale el muchacho, lo entrevistan y le dicen, ¿qué se siente ser pues el que generó el milagro que le dio la canonización a Juan Diego? Y él dijo, yo no sé, ni me importa, a mí lo que me urge es irme a drogar, porque tengo mucha necesidad y tengo mucho que no lo hago. Y entonces, pues la declaración quedó asentada, ¿no? Y fueron con las autoridades y le dijeron, oiga, ¿qué piensa de que, pues ahora sí que el receptáculo del milagro dijo esto? Y lo que contestó fue, milagro es milagro, cuenta, vámonos, ya lo que él piensa es otra cosa. Y así quedó. Ese fue el milagro que le dio la canonización a Juan Diego. Entonces él dijo, milagro es milagro, cuenta, vámonos. Y así pasó. Bueno, el milagro no produce fe, ni produce cambio, ni produce nada, pero certifica el poder de Dios. En ese caso, pues ese muchacho se salvó, nada tenía que ver con esto. Ellos esperaban que él dijera, no, voy a ser devoto de Juan Diego para el resto de mi vida. No, él no le interesó siquiera pensar en eso. Claro. Vamos adelante. El don de sanidades, dice, el don de sanidades se clasifica como un don temporal de señal. Eran las credenciales de los apóstoles validando su ministerio. Una vez terminado el Nuevo Testamento, los dones de señales ya no eran necesarios y cesaron. Dios es quien sana, pero sus intervenciones inmediatas, dramáticas y milagrosas son muy raras. El don de sanidad, en el sentido de que alguien capacitado para sanar a otros, no tiene apoyo bíblico después de la época de los apóstoles. ¿Se acuerda que platicábamos? Eso lo sacamos de un libro, hermanos, pero ¿se acuerda que platicábamos? Yo creo en el don de sanidades, sí creo, pero creo que es temporal. Dios lo concede en algún momento y en algunas circunstancias para mostrar su poder y su amor. Lo que no creo es que haya alguien que te sane al que le pongas enfrente. Eso sí no lo creo. No he visto ese don funcionando así, al menos yo. Y yo digo que si alguien lo tiene, pues que se vaya aquí a la clínica 2 del seguro, que está aquí en unas calles, y que le empiece, ¿no? Y que no llene los estadios y tráiganmelos y yo se los sano aquí, porque a los de terapia intensiva no se los podemos llevar, sino que vaya al hospital, se arranque por terapia intensiva y le empiece a dar, si lo tiene así. Pero yo creo que es más un don que Dios da, y lo hemos experimentado y lo hemos visto nosotros. Hemos orado por gente que Dios ha sanado de manera milagrosa, y bueno, en su gracia así lo quería y lo quería mostrar así. Pero no es, dice ahí, no tiene apoyo bíblico después de la época de los apóstoles alguien que tenga este don de manera permanente, de manera permanente. Vaya al doctor, hermano, eso le ayuda, y también esa es obra de Dios. Dios sana de 3 maneras, ¿no? Dios sana por los médicos, Dios sana por la muerte, ¿no? El que se muere ya no le queda nada de enfermedad. Dios sana por un acto milagroso. Entonces Dios puede hacerlo así.
Hermanos, es la hora de terminar la clase porque vamos a entrar al culto. No sé si hay alguna pregunta. Si hay, espero que tenga su respuesta también. Si no es así, voy a pedir a mi hermano Eliud que pase aquí al frente, que dirija los momentos que siguen y después tendremos unos minutitos para prepararnos para el culto de adoración. Gracias, hermano. Bueno, espero que haya quedado más o menos